Trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve se desencadena por varias causas. Una de ellas es comúnmente por inmensos niveles de estrés, por lo que este trastorno surge como un mecanismo de defensa ante una incapacidad del paciente para gestionar sus emociones. En otras palabras, el paciente se muestra incapaz de manejar lo que está viviendo. Comportamiento raro, ideas falsas o delirantes, ver o escuchar cosas que no son reales, siendo este el síntoma más notorio. Discurso incoherente, entre otros. Los síntomas deben estar presentes por lo menos de un mes, y es necesaria la constante supervisión del paciente. También suele ser necesario recurrir a usar antipsicóticos, como la risperidona. Lamentablemente, en algunos casos el trastorno psicótico breve es la antesala a un problema más grande, como la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo. Trastorno delirante o paranoia. A diferencia de los esquizofrénicos, los pacientes con trastorno delirante no alucinan, es decir, que no oyen ni ven cosas, pero tienen las ideas delirantes. Entiéndase por ideas delirantes, creencias erróneas en que las creencias delirantes permanecen sin cambios frente a la evidencia clara y razonable de lo contrario. Una vez más, el consumo de sustancias, entre ellas la marihuana, suelen ser los causantes de este trastorno. Hay varios tipos de delirios. Por nombrar algunos, tenemos delirio de persecución, siendo este el más común de todos. El delirio erotomaníaco. En este delirio el paciente cree con firmeza que una persona está enamorada de él o ella. Delirio de control, delirio místico, delirio de culpa, delirio hipocondriaco, delirio megalomaníaco, entre otros. El tratamiento suele combinar la terapia psicológica con el uso de antipsicóticos. En algunos casos es necesario el ingreso hospitalario del paciente por conductas peligrosas. Esquizofrenia. Quisiera comenzar esta sección diciendo dos cosas. La primera es que la esquizofrenia es algo más que tener alucinaciones, oír o ver o estar básicamente desconectado de la realidad. Y segundo es que el 50% o incluso más del 50% de los pacientes que padecen esta grave enfermedad mental fueron consumidores de alguna sustancia, entre ellas la marihuana. Sí, señor, como usted lo escucha. La palabra esquizofrenia proviene del griego esquizo, dividir o fragmentar, y frenia, mente. Por lo que al decir esquizofrenia nos estamos refiriendo a un pensamiento fragmentado o disperso. Un dato curioso es que este trastorno es más común en hombres que en mujeres, así como también las mujeres presentan síntomas más leves. Se cree que esto es debido a la regulación estrogénica, la cual afecta los niveles de dopamina, pero resulta ser que a pesar de que la esquizofrenia se asocia a los niveles altos de dopamina, hay algunos pacientes que no responden ante los antidopaminérgicos, por lo que el tratamiento aún se discute. La esquizofrenia tiene dos tipos de síntomas, mayoritariamente: los síntomas positivos, los síntomas negativos y los síntomas cognitivos. No porque sean algo bueno o malo, sino porque los síntomas positivos significa que no poseen una contraposición fisiológica. Los síntomas positivos son los síntomas psicóticos, tales como los delirios, ya hablamos sobre los delirios hace un ratito, alucinaciones, lenguaje y comportamiento desorganizado, también comportamiento catatónico o chiripiorca, más comúnmente conocida. Y no se quita con agua. Los síntomas negativos, bueno, en ellos tenemos una gran pérdida de procesos normales referentes a la conducta, como lo es la falta de expresión de las emociones, pérdida de interés, apatía, alogia, es decir, pobreza del lenguaje, pérdida de la voluntad, entre otras. Como ya lo mencioné, hay otro tipo de síntomas que se conocen como los síntomas cognitivos, que afectan la memoria, la capacidad de resolver problemas matemáticos simples, lagunas mentales, desatención personal, etc. La esquizofrenia se compone de tres partes. Tenemos la fase prodrómica, la fase activa y la fase residual. En la fase prodrómica el paciente se muestra retraído, como si tuviera algún tipo de depresión. La fase activa es la más famosa, ya que en esta ocurren las alucinaciones, los delirios, los comportamientos desorganizados, etc. Y por último, la parte residual. En esta se hace presente síntomas cognitivos como la falta de concentración, lo que continuamente llamamos estar ido. Según el DSM-5, para ser diagnosticado de este síndrome, porque la esquizofrenia es un síndrome por si no lo sabían, el paciente debe presentar dos de los siguientes síntomas: delirios, alucinaciones, lenguaje y conducta desorganizada, comportamiento catatónico o síntomas negativos. Estos signos o síntomas deben ser continuos por al menos 6 meses. Trastorno bipolar.
En esta enfermedad me voy a explayar un poco más, ya que es una enfermedad con la que he tenido mucho tacto en contacto, no porque yo lo tenga, no soy bipolar, pero casualmente mi amigo más íntimo padece de este grave trastorno. Usualmente se cree que el trastorno bipolar es cuando una persona está cambiante de ánimo frecuentemente. Por ejemplo, que un momento está alegre y después todo lo contrario. Pero la realidad es otra bien distinta. El trastorno bipolar no tiene nada que ver con las sandeces que la gentuza repite como pericos. Este es un padecimiento muy grave que deteriora lentamente la mente del paciente, marchita sus relaciones, entorpece su desarrollo y en ocasiones es necesario el ingreso hospitalario del paciente. Esta es una enfermedad crónica, es decir que no desaparece, de hecho no tiene cura, pero el paciente puede vivir una vida feliz y plena si es disciplinado, obediente y lleva su tratamiento con suma responsabilidad. El tratamiento farmacológico es clave, crucial en lo personal, digo yo, para la estabilidad del paciente. Lamentablemente, 3 de cada 4 pacientes de trastorno bipolar abandonan el tratamiento, que por cierto el tratamiento consiste en más que nada sal de litio. En el ámbito de Latinoamérica, 2 de cada 6 personas con trastorno bipolar son mal diagnosticadas. Más adelante les explicaré por qué. La característica más grande de este trastorno es que el paciente presenta inestabilidad emocional durante considerables periodos de tiempo, siendo comúnmente la manía o hipomanía, que es más leve, y episodios de depresión mayor. Según el DSM-5, para ser diagnosticado de este trastorno, el paciente debe presentar episodios de duración mínima de una semana. La depresión o manía debe estar presente la mayor parte del día la mayor parte del día, con episodios de cualquier duración, pero que ameriten el ingreso hospitalario del paciente. En la fase maníaca, el paciente manifiesta mucha energía, se siente fantástico, tiene mucha labia, se distrae con facilidad, presenta un gigantesco apetito sexual, sus pensamientos van a 1000 por hora, aparecen ideas nuevas, casi no duerme y a pesar de ello no presenta cansancio ni ojeras, puede presentar una gran irritabilidad en ocasiones, se enoja con facilidad, pueden aparecer conductas de riesgo e incluso pueden haber distorsión de la realidad, alucinaciones o delirios, como si habláramos de una psicosis o esquizofrenia residual. En la fase depresiva, el paciente presenta los síntomas de una depresión mayor. El paciente experimenta una gran tristeza, pierde la energía, se aísla de familiares y amigos, no quiere hablar con nadie, aparentemente, sensación de malestar recurrente e incluso puede llegar a sufrir llanto incontrolable e ideas suicidas. Como dato adicional, hace unos meses sin querer le provoqué a mi amado amigo un llanto que le duró 1 hora y media y las secuelas de aquel errorcito mío le siguen causando inmenso dolor emocional al día de hoy. Incluso después de disculparme con él y de haber hecho las paces y todo lo referente, gracias a ese fatídico episodio que nuestra relación fracturó. No sé hasta cuándo vaya a sanar. Así como hay episodios de manía y depresión, también pueden darse al mismo tiempo. Si es así, hablamos entonces de un episodio mixto. Hay varios tipos de trastorno bipolar. Tenemos el trastorno bipolar de tipo 1, tipo 2, ciclotimia, trastorno bipolar del ciclo rápido, trastorno bipolar no especificado e incluso inducido por sustancias. Sí, señor. Así como hay un tipo de trastorno bipolar que se aparece con el consumo de sustancias, también es verdad que hay pacientes que despiertan su enfermedad bipolar al consumir sustancias, de entre ellas la marihuana. Sí, señor. Siendo este consumo un estimulante para sufrir un primer brote de esta fatídica, fatal, horrible enfermedad. En el trastorno bipolar de tipo 1, el paciente presenta 2 o más episodios de manía y por lo menos 1 de depresión. En el trastorno bipolar de tipo 2, el paciente presenta 2 o más episodios de depresión mayor y por lo menos 1 de hipomanía. Como dato curioso, este tipo de trastorno bipolar es más común en mujeres que en hombres. También es un dato curioso que en muchos casos los pacientes de este tipo de trastorno bipolar son confundidos como pacientes de depresión crónica. De allí el por qué a veces hay un mal diagnóstico. En la ciclotimia el paciente presenta un cuadro de trastorno bipolar más leve. Por lo general este paciente no suele ponerse en riesgo, su integridad no suele ser atentada, pero los síntomas persisten por lo menos unos 2 años. En el trastorno bipolar no especificado se pueden dar en pacientes que presentan síntomas de bipolaridad pero que no cumplen con los criterios necesarios para un tipo de trastorno bipolar específico.
Suelen tener episodios más cortos. Este es el tipo de bipolaridad generada por sustancias y no necesariamente se padece un episodio de depresión mayor. En el trastorno bipolar de ciclo rápido, el paciente presenta 4 o más episodios de manía o depresión en un mismo año. Cualquiera puede tener una enfermedad mental. Cualquiera puede tener trastorno bipolar. Sí, tú que me escuchas puedes tener alguno de estos problemas. Los factores de riesgo más grandes son el consumo de sustancias. Por ejemplo, hay evidencia de que el consumo de ayahuasca potencializa los episodios de manía e hipomanía, de los cuales muchos de ellos presentan cuadros psicóticos y esquizofrénicos. Tener un familiar que padezca trastorno bipolar e incluso haber vivido una experiencia traumática. Como ya os dije antes, ese trastorno es grave, compromete la integridad de las personas que lo padecen y las consecuencias van desde la pérdida de amistades, el constante sufrimiento del paciente, problemas con el alcohol y las sustancias, hasta problemas económicos, problemas legales y lamentablemente el suicidio.